¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy estamos celebrando a nuestro México lindo y querido. Aquí en la Federación Mexicana de Charrería, a mis espaldas, tengo el monumento que hace gala al Gran Charro. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me siento contento de ser mexicano, orgullosamente. Y nosotros vamos a hablar en este programa sobre este deporte que ya se ha vuelto muy popular, que es la charrería. Es cómo nace, cómo surge, quiénes lo practican, cómo se volvió realmente tan importante para nuestro México. Y bueno, en la cuestión gastronómica, ¿qué les puedo decir? Visitamos en la delegación Iztapalapa la Feria de la Enchilada. ¿A poco no se les antojó? Pues bueno, ¿qué les parece si ya no les platico más y me acompañan a este gran programa que tenemos el día de hoy, festejando a nuestro México lindo y querido, y que se escucha el grito de ¡Viva México! Ahora sí, aquí arrancamos. ¡Vámonos! Pa' que jugara con él allá por la madrugada. Y bueno, amigos, antes de entrar al museo aquí en la Federación Mexicana de Charrería, estamos con Cristina Álvarez Malo, instructora de escaramuzas, ¿es verdad? Exactamente, sí, buenos días. Muy buenos días. Primero, antes de entrar a la entrevista de lleno, platícanos un poco sobre este vestuario tan elegante que traes el día de hoy. Bueno, es uno de los trajes que más gusta, es un traje de etiqueta de gran gala, es para las coronaciones, los eventos especiales, no puedes montar con él ni andar en una charreada, son para eventos elegantes, en salones. Y este traje, todos los bordados, como ustedes pueden ver, son con hilos de oro y plata y además trae botonadura. Tienen que ser en colores sobrios, tiene que ser blanco y negro. Exacto, que lo hace ver más elegante, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya entrando ahora sí de lleno, ¿qué es una escaramuza? Una escaramuza está integrada por 8 integrantes. Es un número fijo en donde tienen una rutina fija, como yo ya te había dicho. Hay un reglamento y hay jueces que nos califican. O sea, es todo en sí y competimos a nivel nacional junto con los charros y también en Estados Unidos. Y nuestro máximo presea, por así decirlo, es el Campeonato Nacional Charro, en donde vamos tanto mujeres como hombres. Cristina, ¿qué papel juega la mujer dentro de la charrería? Pues mira, yo creo que poco a poco la mujer ha ido ganando un papel muy importante. Éramos un adorno simplemente en las charreadas y ahora pues competimos a nivel de los charros, tenemos competencias, traspasamos ya fronteras en Estados Unidos. Creo que la charrería poco a poco se ha ido dando a conocer más. ¿Cómo es una competencia y qué es lo que califican? Pues te califican el vestuario, el tiempo. Hay una base de ejercicios que es lo que nos están calificando con un determinado número de valores. Okay. Hay jueces oficiales que se preparan, la federación siempre ha procurado que esta parte esté como muy cubierta y bueno, es un deporte familiar 100%, en donde van padres, abuelos, niños, novios, o sea, toda la familia puede entrar, tanto hombres como mujeres. Ahora, la charrería a nivel mundial, porque es un deporte que se conoce, pues yo digo que en la gran parte del mundo, ¿cómo lo ven? ¿Qué percepción tienen de la charrería? Pues yo creo que es como muy arraigado hacia nuestras costumbres, ¿no? La charrería empezó en el campo y del campo marcaban ganado, o erraban, los curaban y de ahí se vino a los lienzos. O sea, así empiezan nuestras raíces y nuestras tradiciones y nuestro vestuario también, o sea, viene desde la revolución, entonces se ha ido transformando y lo que pretendemos siempre los charros es respetar nuestras tradiciones. Tenemos diferentes categorías de trajes, hay de adelita, de charra. En cuanto a las mujeres podemos montar en las dos categorías y los hombres también tienen ciertos lineamientos con los que tienen que montar, su chaparrera, su sombrero, su traje de faena. Claro, que los haga ver interesantes y muy atractivos arriba del caballo. Sí, exactamente. Cristina, pues muchísimas gracias y muy interesante el papel que juega la mujer dentro de la cuestión de la charrería. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ahora nos encontramos aquí dentro de la Federación Mexicana de Charrería y estamos con don Guillermo Hernández, encargado de este gran museo de la charrería. Don Guillermo, muy buenas tardes. Joven, muy buenas tardes. Ustedes son de aquí a lo que ustedes digan. ¿Cómo es que llega o cómo es que surge la charrería aquí en México?
Bueno, la charrería fue primeramente una necesidad. Aquí se tenía que derribar el ganado para poderlo capar, poderlo curar, poderlo herrar, poderlo tuzar. Entonces fue una necesidad, ahora ya es un deporte. Bueno, entonces la charrería es un deporte, pero también se le considera la primera reserva militar pues ahora sí, del ejército. La primera reserva del ejército, exactamente. ¿Pero qué le parece, don Guillermo, si ahorita me sigue platicando más de la historia de la charrería? Y mientras vamos a ver esto, ¿le parece? Cómo no, con mucho gusto. La charrería en México llega junto con los conquistadores españoles. Con ello llegan los caballos. Al llegar esto, también se empiezan a arrendar los caballos junto con las haciendas ya en la época colonial, también ya con el ganado. Con el ganado se empezó a herrar y ahí fue en donde empezaron las suertes. El origen de la palabra charro empieza en España y se trae a México porque eran los desarrapados y de aquí en México eran los chinacos. La charrería se divide en 9 suertes y según a las aptitudes o a lo que te guste, es la suerte que realizas. La vestimenta también tiene una historia y empieza con un rey que empieza a jactarse de que viste con sillas charras, pantalón. Él es el que implementa un poco la vestimenta a lo que es la charrería hoy en día. Y pues es un orgullo para cualquiera de nosotros portar un traje charro. Los caballos que se utilizan para la charrería son los cuarto de milla o los criollos, que son los que tienen las cualidades para realizar cada una de las suertes charras. El vestuario de charro, creo que se utilizan 3, que es el de media gala, el de gala y el de caporal, que en este caso puede ser el traje que se utiliza para charrear, que es como puede ser pantalón de charro, pachuqueña, moño, sombrero charro y botines, espuelas. En este caso faltaron las chaparreras, pero se utilizan unas chaparreras de cuero, igual te sirven mucho para las quemaduras de la soga. En este caso yo utilizo para las manganas a pie. El sombrero debe de ser ancho. En cierto tiempo antes se decía que debería de ser para cubrirte del sol, ya que en las épocas antiguas nunca había las instalaciones que en este momento llegamos a tener, que son un poco techadas o puede ser que estén a campo abierto. Entonces servía antes para cubrirte un poco de los rayos del sol. Y en estos momentos yo creo que en la actualidad se utiliza más en el profesionalismo de la charrería, se utiliza más para evitar algunos golpes que puede ser en los pasos de la muerte, alguna caída en algún caballo, coleando te puedes caer, entonces te sirve mucho para los golpes que pueden surgir en el piso. En la charrería existen 9 suertes, empezando por la cala de caballo, que consiste en demostrar la agilidad y la habilidad de un caballo, hacerlo girar sobre su propio eje, detenerlo en punta, cejarlo, que es un movimiento no especificado. Cejar significa echar tu caballo en andadura para atrás. Los piales en el lienzo consiste en estar montado en un caballo y pasar una yegua bruta pegada al lienzo, en este caso como y estar montado a caballo y detenerle la carrera a cabeza de silla. El coleadero consiste igual estar montado a caballo y derribar al novillo, una vaca, dependiendo qué sea, y derribarlo. Después sigue el jineteo de toro, que consiste en aguantarle los reparos a un novillo. Después la terna en el ruedo, que significa o que consiste en alazar a un toro de cabeza y pies. El jineteo de yegua, que consiste en montar una yegua bruta. Manganas a pie, manganas a caballo, que consisten en alazarlos ambos de las patas delanteras o manos delanteras y derribarlo. Y el paso de la muerte, que consiste en pasar de un caballo manso a otro bruto a velocidad. Yo creo que todas las suertes de la charrería son peligrosas, pero hay 2 en especial que para mi punto de vista son las más difíciles y con más riesgo, que son los piales en el lienzo, que es conocida como la suerte de los tumbadedos, y el paso de la muerte, que como se dice, arriesgas la vida en una carrera. Pues yo creo que hay una cultura
muy mal acerca de los charros porque está dicho que según, como se dice, un charro que no toma es como una flor sin aroma, pero creo que es mentira en la actualidad. La charrería se ha profesionalizado tanto que yo creo que quedan mitos. Yo creo que la charrería en estos momentos está a nivel de cualquier deporte, que fútbol, que el básquetbol. Necesitamos una disciplina, necesitamos una buena alimentación, ejercitarnos. Entonces creo que es un mito eso de que el charro debe ser vulgar, mujeriego, tomador. Creo que es un mito o creo que eso lo pasaron los ancestros. Entonces creo que en la actualidad es más tomado como un deporte que como, no sé, como un albur o como un juego. Don Guillermo, ahora sí ya cambiamos de cuadro y platíquenos, ¿por qué se le empezó a considerar a la charrería como deporte? Bueno, se le consideró como deporte porque se empezaron a hacer suertes charras para calificar y se empezaron a hacer equipos y luego ya se hizo un reglamento precisamente para que cada suerte se calificara y entonces hasta la fecha se están cambiando los reglamentos pues seguido. Hay una junta de los jueces charros para cambiar los reglamentos. Por eso precisamente ya se considera ahora la charrería un deporte. Ahora, entrando ya a la cuestión del museo, ¿qué podemos encontrar en este Museo de la Charrería? Bueno, mire, en primer lugar tenemos aquí, arriba de nosotros, unos caballos de color bayo palomino y prieto, con unas sillas muy antiguas del siglo XVIII, tipo colonial, que se usaron exclusivamente en Guamuchi, Sinaloa. Y esa cosa que se cuelga se llaman armas de agua, que sirven para protección del jinete, de sus piernas, en tiempo de aguas contra la lluvia, en tiempo de secas contra los breñales y las espinas. Entonces es lo más antiguo que tenemos. Aquí tenemos muchas sillas de montar, de charras, ¿cómo se llama? Que hacen historia. En primer lugar, ahí tenemos una silla que perteneció a Maximiliano de Habsburgo, que vino por Veracruz. A él se le debe el primer traje de charro de etiqueta que se usó en México. Inclusive mandó un emisario a Viena para registrarlo. Y ven ustedes cómo tiene un sombrero chinaco, porque todavía no había sombreros charros. El primer sombrero charro que se utilizó fue a finales de 1800, tipo piloncillo, y de ahí empezaron más adelante de vara y de paja y de palma y luego ya los de fieltro.